Amigos de Ruta Zetas, muy buenos días. Bienvenidos a otra aventura acá en los bosques de Noruega. El día de hoy les quiero invitar a hacer un pequeño recorrido por una familia de setas conocida como amanita. Esta es una familia muy interesante que nos trae muchas setas muy interesantes, algunas comestibles, algunas muy hermosas de admirar y algunas que pueden llegar a ser letales. De hecho, dentro de esta familia se encuentran algunas de las setas más letales del mundo, causantes del mayor número de muertes por consumo de setas silvestres. Es muy importante aprender sus características morfológicas, identificarlas, entender cuál es la diferencia entre una y otra. Y el día de hoy vamos a observar más o menos unas entre 5 y 6 diferentes especies que se encuentran en esta zona, que son bastante importantes de entender porque una de ellas es muy peligrosa y no queremos confundirla y meterlo dentro de nuestra canasta con las demás setas que estamos recogiendo. Entonces los invito a que disfruten este Amanitur y que sea de su agrado y que ojalá les traiga mucho conocimiento y mucha información. Vamos. Aquí en nuestra búsqueda de amanitas hemos encontrado una que para mí es una de mis favoritas. Acá se encuentra. Noten inmediatamente las características claras de una manita. De muchas de las especies de la familia manita, como es esta faldita que cuelga acá, velo parcial, que cuando el hongo está joven está pegado aquí a las láminas. Tendríamos que tener, ojalá que la cámara me permita mostrar que ese velo parcial tiene estrías verticales que suben por esta zona del tallo hacia el sombrero. Vemos claramente las láminas, pero para asegurarnos mucho más de que estamos hablando de un ejemplar de la especie amanita, vamos a abrir un poco acá el suelo y vamos a llegar hasta el fondo para ver la parte base del tallo. Vamos a empezar a ver que claramente hay una diferencia entre la textura de la superficie del tallo y su base, ¿cierto? Igualmente vemos una diferencia en su forma. Ya la podemos sacar y nos damos cuenta que esta parte final del tallo, o digamos inicial, si salimos desde ahí, es claramente un bulbo. Y de aquí ha nacido ese tallo que más adelante se extendió y se abrió en esta preciosa manita. Característica siguiente que vamos a prestar atención es el color de este tallo. Nos damos cuenta que no es un color pareja blanco totalmente, sino que vemos tonos rosa, vemos tonos más rojos oscuros en la base. Y si vemos la parte superior, nos damos cuenta también que hay un tono más rosa en la parte central de este sombrero, ¿cierto? Ya no vemos remanentes del velo universal, es decir, esas pequitas o esos pedacitos de tela que generalmente traen, especialmente esta manita, la podríamos encontrar, pero ha habido mucha lluvia últimamente y lo más probable es que la lluvia ha quitado esos remanentes y ya no queda ninguno. Bueno, esta es una especie de Amanita rubescens. Amanita rubescens se considera un comestible bueno dentro de la especie de las amanitas. Personalmente a mí me gusta mucho. Vamos a hacerle un pequeño corte transversal para darnos cuenta un poco de qué características nos trae por dentro para poder ayudarnos más a su identificación. Si nos acercamos un poquito, si se puede ver, ojalá, aquí en el borde, otra característica importantísima es ver que el borde también presenta visibles esas líneas, esas estriaciones, se alcanzan a ver acá. Vamos a retirar la parte inferior. Una textura bastante carnosa, parece que fuera, verdad, como la carne del pollo. Y el color es como si fuera el color de la carne del pollo en esta especie, Amanita rubescens. Vamos a hacer el corte transversal por acá, por donde ya comenzó a abrir. ¿Y qué vemos? Igualmente vemos que empieza a notarse este color rosa por dentro, supremamente importante para determinarlo también, este color característico rosado.
Vale, entonces este se va para nuestra canasta el día de hoy. Y aquí tenemos un ejemplar de la especie Amanita. Vamos a comprobar que sí es un ejemplar de la especie Amanita. Estamos buscando este anillo o esta faldita. Entonces vamos a tratar de encontrar el mejor punto para poder sacar este ejemplar, esta seta. Ya vemos que hay un saco en la parte inferior, que obviamente en el momento de sacarlo puede resultar un poco maltratado. Desafortunadamente pues solamente lo puedo hacer con una sola mano en este momento, pero ya vemos acá claramente en su parte inferior el saquito de la volva donde se encontraba este hongo en su forma de huevo. Y si nos acercamos con mucho cuidado vamos a ver que tiene un tono un poco grisáceo, y esto nos dice que estamos frente a una Amanita porfiria. Hermoso, muy bello, el cual tenemos que tener siempre cuidado de no confundirlo con otro tipo de amanita que pueda ser de pronto comestible, como las amanitas de la sección vallinata, que pueden ser algunas unos buenos comestibles. Amanita porfiria. Acá vamos a encontrar un ejemplo muy interesante de un hongo que cuenta con un remanente de lo que conocemos como velo universal. Este es un ejemplo de otra amanita, otra especie de amanita diferente a la que vimos hace unos minutos, que también cuenta con ese saco del cual nace, que se llama la volva, pero notamos que tiene una forma diferente. Retiramos el hongo con mucho cuidado desde su parte más profunda y nos damos cuenta que sí cuenta con una volva. Esta volva está llena de manchitas de color marrón oscuro. Es una característica muy importante para entender cuál clase de hongo estamos viendo. Cuenta con unas estriaciones en el borde de su sombrero. No vemos que tenga una faldita o un anillo, es decir, no hay remanentes de velo parcial. Todavía queda un trozo de velo universal pegado en la capa de su sombrero, y su color muy específico, muy característico, nos pone frente a una amanita de la sección vaginata, que hace parte de la familia de amanitas que no contienen o que no tienen una faldita. Entonces sumamos estas características y nos dice que estamos ante una amanita fulva. Estas amanitas fulvas son bastante deliciosas, tienen un muy buen sabor. Amanita fulva. Esta específicamente se encuentra ya un poco más, un poco vieja ya y pasada. Acá podemos darnos cuenta al retirar el tronco que hay unos pequeños orificios por donde ya entraron los insectos. Entonces esta ya no se encuentra en su mejor estado para comer. Sin embargo, es un muy buen ejemplar para poder entender un poco más sobre cuáles son las partes que recubren el hongo o que recubren un hongo en especial, y un muy buen ejemplar de Amanita fulva. Y aquí tenemos juntas nuestras Amanita fulva en este lugar y Amanita porfiria en este lugar. Vemos las diferencias en su estructura y sus tonos y su color. Su tamaño también, ¿no? Aquí nos encontramos con un viejo amigo de la infancia y también muy buen amigo de nuestro amigo Mario. Estamos acá frente, yo creo que la amanita más conocida de todas las amanitas, Amanita muscaria, 2 ejemplares maduros y un ejemplar muy joven que hasta ahora está comenzando a salir. Vamos a tomarla como siempre desde la parte inferior. Levantamos
Lo vamos a poner acá y vamos a empezar a mirar cuáles son esas características que siempre vamos a encontrar en ella. Bueno, primero, estas pequitas, estas verruguitas, que son lo que queda del velo universal. Esta faldita lisa, muy delicada, que es lo que queda del velo parcial, que se ha despegado de esta parte superior. En su parte inferior, esta volva abultada, que se ve como rasgada el material, y quedan los remanentes alrededor en la parte inferior. Muy blanco el tono, bastante blanco en su parte inferior y en su carne. Este tallo es bastante liso comparado con otras especies, y el característico tono naranja y rojo en la parte superior. La lluvia generalmente puede hacer que estas verruguitas se vayan cayendo y que ya no las veamos, o sea que podemos encontrar algunas de estas amanitas solamente con su color y no con sus pequitas en la parte superior. Amanita muscaria contiene ácido ibuténico y contiene mucimol, que son dos agentes tóxicos que generan reacciones psicoactivas y que pueden hacer de este hongo un hongo que, si no se maneja con la debida precaución y si no se tiene el conocimiento, puede causarnos daño. Simplemente lo dejaremos quieto, lo admiramos, y solamente si tenemos el conocimiento podremos aprender un poco más de cómo se pueden utilizar esos componentes. Para los que conocen el hongo de Mario Bros, que ya hemos hablado de él, Amanita muscaria, este es podemos decir que es una especie muy similar, muy cercana, como una prima de la Amanita muscaria, y que también contiene los mismos ingredientes que podríamos decir psicoactivos, neurotóxicos, que son el mucimol, el ácido ibuténico. La gran diferencia entre la una y la otra va a tener que ver más que todo con el color. Vemos acá que tiene un color que no es rojo, no es ese rojo vivo bonito, sino es un color mucho más tierra, un color marrón, y los remanentes del velo universal en este ejemplar, que está bastante joven, tiene muchos de estos remanentes, todavía la sombrilla no ha abierto, y podemos ver que estos restos del velo universal son de un color amarillento, pegado muy suavemente a la capa o a la sombrilla, y por debajo vemos un tono bastante amarillo, bastante marroncito, amarillo, naranja, que es una de las diferencias con la amanita panterina, que la amanita panterina, siendo de la misma familia, es mucho más potente en cuanto a su contenido de estos ingredientes neurotóxicos. Y otra característica especial que la diferencia con esta amanita panterina es la forma como se ve la volva, que es ese saquito de donde sale el tronco del hongo. Nos damos cuenta que se va rasgando gradualmente, y a medida que va creciendo van a quedar estos trozos, mientras que la amanita panterina nos va a dejar una volva que no se rasga, sino que queda como si fuera una mediecita enrollada. Vamos a dejar este ejemplar acá, no lo vamos a molestar, lo vamos a dejar que siga creciendo. Y aquí está entonces nuestro ejemplar de Amanita regalis. Amanita regalis. Vamos por la siguiente. Cuando hablamos de la familia Amanita, podemos decir que el número existente de especies se puede llegar a contar, sin temor a equivocarme, yo creo que por cientos. Entonces existe algo que se llama secciones. Entonces cuando hablamos de Amanita, hablamos de diferentes secciones también. Una, por ejemplo, es la sección Amanita, lleva el mismo nombre de la familia, como las que tenemos aquí, esas hermosas Amanitas muscarias. Otra puede ser la sección Phaloidea, otra la sección Validae, y otra la Vaginata, y muchas más, pero de las que estamos hablando nosotros el día de hoy las podemos agrupar dentro de esas diferentes categorías que las llamamos secciones. Estas secciones son el resultado de haber descubierto que muchas especies tienen en común una cantidad de características macroscópicas, ya sea
que las podemos percibir con nuestros sentidos, las podemos ver, o que sean microscópicas, ya a nivel molecular, a nivel de esporas. Entonces, por ejemplo, a pesar de que la Amanita regalis, la muscaria y la Amanita panterina contienen mucimol y ácido ibuténico, la diferencia que existe entre una y la otra puede ser bastante. Sabemos entonces que la Amanita panterina tiene una mucho más alta concentración de estos componentes, pero hacen parte de la misma sección. Mientras tanto, la Amanita regalis y la Amanita muscaria tienen contenidos muy similares, pero sus características macroscópicas son realmente diferentes, como los colores de su capa y de sus velos. Bueno, ¿y para qué nos sirve esta información? Pues primero porque es mucho más fácil recordar unas cuantas secciones, 10, y sus características específicas, que tratar de recordar cientos de especies una por una. Además de eso, hay especies que si bien se pueden encontrar en muchos lugares del mundo, hay muchas otras que solamente se encuentran en 1 o 2 o 3 lugares específicamente. Eso quiere decir que si hablamos, por ejemplo, de la Amanita virosa, solamente la vamos a encontrar acá en Europa. Pero hay muchas amanitas, ángel destructor o ángel de la muerte, que existen en las Américas, que existen en Asia, que existen en diferentes lugares del planeta. Simplemente porque comparten esas características específicas que tienen en común por pertenecer a la sección faloidea. Entonces, el hecho de que nosotros de pronto no encontremos la misma especie en el lugar en donde vivimos, posiblemente sí podemos encontrar un ejemplar que pertenezca a esa sección. Y si tenemos el conocimiento y el entendimiento de esas características correspondientes a esa sección, vamos a poder tomar una decisión y decir, me mantengo alejado de este espécimen en particular. Bueno, en este caso acabamos de encontrar uno de los hongos. De conocerlos bien va a depender que nosotros nos mantengamos seguros al momento de recoger nuestras setas y de decidir cuáles van a ir a nuestra mesa y cuáles no. Acá en este punto hemos encontrado un ejemplar muy joven de un hongo que consumirse puede acabar con la vida de una persona muy fácilmente. Este hongo contiene lo que se conoce como amanitoxinas, que lo que van a hacer es que van a destruir las células del hígado progresivamente. En cuestión de unos 7-8 días pueden generar la muerte de una persona o la destrucción total de su hígado, y muchas veces pues va a requerir, en caso de que la persona logre salvarse, va a requerir probablemente trasplantes de hígado o tratamientos muy agresivos que permitan salvar la vida de la persona que lo consuma. En este caso estamos al lado de un ejemplar de Amanita virosa. Lo retiramos un poco con cuidado. Podemos ver que empezamos a descubrir la volva de este hermoso hongo. Todos los hongos tienen una función, cumplen una función en su existencia. Definitivamente la función de este no es alimentar a los seres humanos. Estos hongos generalmente crecen de manera solitaria y ellos también establecen relación micorrizal con otros árboles. En este caso puede ser con este pino. Bueno, acá hemos abierto un poco más el espacio con nuestro cuchillo. Vamos a evitar extraerlo para que él pueda seguir creciendo y completar su ciclo y que pueda liberar sus esporas. Pero acá podemos ver el saco del cual crece. Por otra parte, vamos a darnos cuenta también de que tiene un olor bastante fuerte, como químico, que no es nada agradable. Afortunadamente nos va a mantener lejos a través de su aroma, que no es necesariamente muy apetitoso. Este está un poco más grande. Volvemos a darnos cuenta que está creciendo en solitario. Y volvemos a darnos cuenta que es una Amanita virosa porque tiene ese color característico blanco que es casi
brillante y una gran volva, un gran saco en la parte inferior. Amanita virosa, mucho más grande. Miren, esta es la apariencia de un delicioso comestible que se conoce en este caso como Agaricus silvícola. Y esta es la forma como se ve un ángel destructor o ángel de la muerte, ya sea Amanita virosa o en las Américas Amanita bisporigera. Y como se pueden dar cuenta, son muy similares. A veces nosotros pensamos que conocemos el hongo que estamos recolectando, pero esto puede resultar no siendo suficiente si a la vez no conocemos también aquellas setas que puedan ser muy similares y que resulten siendo potencialmente tóxicas o letales. Bueno, acá tenemos entonces en la izquierda, que es un ejemplar de Amanita virosa de la sección Phaloidea, y en el otro tenemos un ejemplar de Amanita fulva, y vamos a hablar un poquito sobre sus diferencias. Primero que todo, nos damos cuenta que la Amanita virosa está muy joven todavía. Todavía no ha soltado su velo parcial. Es decir, podría seguir creciendo, soltaría ese velo parcial y veríamos como una falda en la base de su tronco. Mientras tanto, esta Amanita fulva ya está madura, es una manita que ya ha crecido, su sombrero se ha abierto totalmente y nos damos cuenta del tamaño. Entonces la Amanita virosa generalmente va a ser mucho más grande, tiene mucho mayor tamaño que esta otra que está ya totalmente desarrollada. Por otra parte, su color, la Amanita fulva tiene unos tonos marrón muy bonitos, mientras que el blanco característico de la Amanita virosa, que tiende a ser hasta brillante, podemos darnos cuenta que es casi fluorescente. La volva, el tamaño de la volva de una Amanita virosa o faloidea va a ser bastante grande y se abre como si fuera un costalito, como si fuera un saco. Por otra parte, la Amanita fulva tiene una volva mucho más pequeña, también parece un saco, pero es mucho más pequeña, más pegada a la base del tallo, menos bulbosa y cuenta con unas manchas de color marrón oscuro, bastantes manchitas. Esto es muy característico de esta tipo de amanita. Su tallo de la amanita fulva es mucho más liso, aunque todavía vemos unos restos de velo universal, pero es bastante liso. Mientras tanto, el tallo de la amanita virosa es bastante irregular, no es tan liso. Y podemos ver que vamos pelando capas. Nos damos cuenta también que en su sombrero vemos que la superficie es totalmente lisa. Mientras que en la amanita fulva vamos a encontrar unas estrías, unas pequeñas estriaciones características de las amanitas de la sección vaginata o vaginata. En la parte inferior nos damos cuenta que no queda ningún remanente de velo parcial, es decir, no contienen o no tienen un anillo o una falda. Mientras tanto, la amanita virosa todavía tiene su velo parcial pegado a la parte inferior y ya pareciera que está a punto de despegarse y va a dejar esa característica falda al final. Entonces, mientras uno sí puede ir a la mesa, el otro solamente lo podemos admirar y aprender de él. Bueno, amigos de Ruta Setas, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de mano de la familia Amanita, una familia de setas muy interesante por aprender y muy necesaria, porque como nos dimos cuenta, el tener ese conocimiento nos puede ayudar a estar seguros de cuáles son aquellas que no debemos recoger y meter en nuestra canasta. Recuerden que a pesar de que algunas de las especies que podemos ver acá en este video muy probablemente no existan en el lugar donde usted se encuentra, de seguro sí hay una gran cantidad de especies de amanita y usted se va a encontrar con ellas. Y muy interesante sería que usted empezara a reconocerlas, empezar a entender cuáles son las que habitan en su zona para saber cuáles se pueden disfrutar y cuáles no. Lo más importante es entender que un video como estos lo único que muestra es una porción muy pequeña de la información que usted necesita para tomar ese tipo de decisiones.
recibir o tomar una seta del bosque requiere que usted esté totalmente seguro. Y para que usted esté muy seguro, es importante que usted referencie diferentes fuentes de información mientras lo está aprendiendo. Entonces, ayudarse con libros, ayudarse con personas que saben, verificar en fuentes como estas, le pueden ayudar, pero nunca tome la decisión basado en una sola fuente de información. Si quiere saber un poco más sobre cuáles son esas posibles formas que usted puede utilizar para aprender a identificar hongos nuevos o setas nuevas, entonces le invito a que vea este video y que pues continúe disfrutando su pasión por meterse en el bosque y disfrutar de la vida al aire libre.